se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Todavía aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bueno, mis amados, en esta hora vamos a dejar el pastor especial. Pastor, Dios le bendiga. Adelante, este es su tiempo. ¿Cómo está mi hermana? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola. Amén. Ya. Queridos hermanos, muy buenas noches. Desde la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, Sudamérica, les habla su amigo y hermano en Cristo, Heriberto Getial. Quiero dirigirme hacia ustedes en el nombre del Señor, pero antes de eso me gustaría tener una palabra de oración para dar comienzo con este mensaje de parte de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, le damos infinitas gracias por su gran bendición de darnos la vida. Le pido, mi Dios, que usted bendiga a cada uno de los que estamos aquí, que dirija nuestras vidas de cada uno de nosotros, que pase un carbón encendido por este siervo para que el mensaje sea un mensaje de esperanza y un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, me gustaría que de vez en cuando me digan un amén para saber que no estoy hablando solo. En esta noche, queridos hermanos, voy a tratar un tema y le he titulado El último mensaje de Jesús para su pueblo. Pero está registrado en el libro de Mateo 24 y Lucas 21. Quisiera ir a la palabra de Dios, Mateo 24, desde el versículo número 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Uno de los orgullos del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús era que tenían un hermoso templo, y de verdad era hermoso. Conflicto de los Siglos dice que en el tiempo de Herodes el templo lo habían hecho hermoso, y aún más, pero vamos a ir viendo un poco más. Entonces los discípulos, ellos decidieron mostrarle al Señor el templo, mostrarle el templo. Y en el versículo número 3, dice: y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pero me voy a quedar en esta parte aquí,
¿Qué dice? Dinos cuándo serán estas cosas. Una de las cosas que los discípulos estaban preocupados y querían saber era cuando él en el versículo 2 les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces quiero decirles, mis hermanos, tanto Mateo 24 como Mateo 25, en sí, aquí en nuestras Biblias es que tenemos nosotros dividido por capítulos, pero en sí el mensaje es capítulo 24 y capítulo 25 son lo mismo, Mis hermanos, una de las inquietudes de los discípulos, ellos estaban preocupados. ¿Cuándo iba a suceder esto? ¿O qué cosas y qué señales iba a haber? ¿O qué evento? Cuando dijo de la destrucción del templo. Pero nosotros quisiera que vayamos a Lucas capítulo 21. Y en Lucas capítulo 21, el versículo número 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y comienza a decirles, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mis amados hermanos, que Dios bendiga su santa palabra. Y en el versículo 4, el Señor Jesús, ahora Él va a unir tanto la destrucción de Jerusalén como el fin del tiempo. Y en el versículo 4, Él los dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que dice que nadie os engañe. Mis amados hermanos, antes de la destrucción de Jerusalén, y quiero decirles, en el año 67, cuando era la fiesta de los tabernáculos, Jerusalén fue sitiada por un general enviado de Roma, conocido como Sestio Galo, y él vino con sus ejércitos y rodeó la ciudad de Jerusalén, o la sitió o la cercó, pero no la tomó, solo la sitió, la cercó y después se retiró, y era una señal para que aquellos que estaban en Jerusalén puedan huir, o diríamos salir para buscar un lugar seguro. Y queridos hermanos, me gustaría que nosotros abramos en la página 29 del Conflicto de los Siglos, página 29, y quisiera ver allí, dice, el último párrafo, durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Se erigieron torres, muros, fortalezas, que unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin dada habría sido considerada cual no fuera. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos, dice que en los tiempos, cuando llegó Sestio Galo, y después la sitió y se fue, esos 3 años y medio, la ciudad de Jerusalén dice que fue embellecida, fue levantada en torres, todo.
Y quiero decirles, mis hermanos, justo para ese tiempo, voy a dividir quizá en 3 partes. Había los líderes del pueblo de allí, estaban los líderes diríamos políticos, líderes religiosos. También estaban aquellos que habían oído el mensaje, pero los que obedecieron a la verdad. Y esa palabra me voy a poner en cuenta porque cuando llegue a Mateo 25 y tome una parte de allí, entonces me gustaría saber cuál es la verdad. Muy bien, había otro grupo que aquellos que oyeron una verdad, pero no la obedecieron a esta verdad. Entonces, los que oyeron esta verdad, hicieron caso a las palabras de Jesús, salieron y se fueron. Pero hubo un grupo que a pesar que escucharon, no obedecieron y se quedaron. Por eso en el versículo 4 Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Justo para ese tiempo, el engaño que hubo para aquellas personas que se quedaron y aún quizá para las que salieron, el engaño de decir, no, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios, Él no va a destruir, este es el pueblo, esta es la ciudad de Dios, este es el templo de Dios. ¿Y saben qué? Les digo algo, hoy en día también están confundidos. Hoy en día también están confundidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas personas se dejan llevar por el engaño. Mis estimados hermanos, en ese tiempo, en ese momento, también existía el engaño. Y el engaño fue tan grande que mucha gente confió la palabra de hombres, o sea, de los líderes, confió la palabra de hombres, de los líderes, pues algunos se quedaron. Y hasta me pongo a pensar que algunos que ya salieron, porque en el año 67 vino el año 68, y algunos quizá le han debido decir, miren, ustedes salieron, pero Jerusalén no ha sido destruida, está hermosa, está embellecida, mire el templo, mire las torres, mire las calles, mire todo esto, mire las casas, todo. Saben, queridos hermanos, para el tiempo del fin, mucha gente pensará, y a veces tiene pensado que cuando llegue la ley dominical, entonces el tiempo de salir, les digo algo, será demasiado tarde. Y algunos están pensando, y hasta están predicando, y están mostrando que ese será el tiempo, pero ahí sí ya debemos salir. Mi querido hermano, que usted me escucha en toda Latinoamérica, le digo algo, será demasiado tarde. No se deje engañar. Y por eso uno de los consejos de Jesús que dijo allí para Jerusalén y también para en los tiempos de los que vivían allí, también era, ¿qué cosa? Mirad que nadie, ¿qué cosa? Que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe. Mis hermanos, antes de la destrucción de Jerusalén y antes que termine el fin del tiempo de gracia, Satanás va a utilizar el engaño para de esa manera extraviar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el versículo 5, la palabra de Dios en Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Saben, mis hermanos, para ese tiempo también aparecieron, antes de la destrucción de Jerusalén, muchos que se consideraron ser los Mesías, y mucho tiempo antes. ¿Y engañaron a quién? Dice,
a muchos. Mis amados hermanos, por eso es que usted y yo debemos nosotros seguir es lo que es el mensaje de parte de Dios, y no un mensaje de parte de hombres. O sea, en otras palabras, quiero decirles que nosotros debemos seguir a la ley y al testimonio. Y por eso en el versículo número 5 decía: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? Y a muchos engañarán. Queridos hermanos, nosotros todos debemos ser representantes del verdadero pueblo de Dios. Y debemos llevar un mensaje y una doctrina que sea pura. Vamos a avanzar un poquito más, mis hermanos. El versículo 6, y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hasta el versículo 6, mis hermanos, hasta el versículo 6 podríamos nosotros decir que tiene que ver entre la destrucción de Jerusalén, y también está unido, cuando vemos al versículo 7, ahí sí tiene que ver, porque antes que termine el fin del tiempo, el tiempo de gracia, mis hermanos, también habrá el engaño. También, mis hermanos. Y quisiera, mis hermanos, en este momento, ir al testimonio para los ministros, la página 472 en algunos de los libros de pasta roja, 472, dice las trampas de Satanás. Y dice allí: a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. ¿Qué dice? A medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes. ¿Y qué es la palabra ferviente? Ferviente es rápido. Fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Él ve que las iglesias populares están ya arrulladas para dormir gracias a su poder engañador, mediante una sofistería agradable y milagros engañosos. Puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas, especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Mi amado hermano, que usted me está escuchando en cualquier parte del mundo, que me está escuchando o que después va a escuchar, mi querido hermano, nos preguntamos, el enemigo dice que él hace consultas fervientes, pero también él dice que él vaya y que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo. Mi querido hermano, por eso es que en la destrucción de Jerusalén, el enemigo utilizó antes de la destrucción de Jerusalén, el enemigo utilizó el engaño. Y al final del tiempo, al final de la historia, el enemigo también, mis hermanos, va a utilizar el engaño. Y por eso dice que porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, que dice, engañarán.
Mis hermanos, yo les dije que iba a hacer una comparación entre Mateo 24 y una parte de la sección de Mateo 25. Mis hermanos, Mateo 24 nos muestra las señales de la venida de Jesús, diríamos las señales físicas, señales astronómicas, y muchas de las señales de allí. Pero en Mateo 25, en Mateo 25, mis hermanos, Mateo 25 nos muestra, y quizá hoy vamos a ver una de las señales que el pueblo de Dios vivirá antes del fin del tiempo de gracia. Y quisieran ir a Mateo capítulo 25. Dices, entonces el reino de los cielos, le hago una pregunta, mi hermano, ¿el reino de los cielos es para los fieles o para los infieles? ¿Para los que quieren ir al cielo o para los que se quieren quedar? Es para aquellos que deseamos y anhelamos estar y ser parte de ese reino glorioso de nuestro Dios. Por eso dice, será semejante a 10, y dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estimados hermanos, la condición de cómo vivirá el pueblo de Dios en el tiempo del fin, vamos a ver esta parte así de acá. Y querido hermano, cuando nosotros vemos todos estas 10 vírgenes representan al verdadero pueblo de Dios. No vamos a decir que las 5 sí y las 5 no. Todos representan al verdadero pueblo de Dios. Pero quizá le voy a decir, unas, y ahí dice, ¿qué tenían? Lámpara. La lámpara significa la palabra, la Biblia. Tenían aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Pero ahí había otro grupo que tenían el aceite extra. Ellas, y ahí sí que ahora sí vamos viendo las cosas como están. Mateo 25, 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que habían estado preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo, de cierto os digo, no os conozco. Queridos hermanos, les digo, tan cerquita que estuvieron, casi salvadas, pero totalmente perdidas. Mi querido hermano, que usted me está escuchando, le digo algo. Usted puede tener mucha información, saberse muchas cosas, pero si no hay una comunión con la verdad, usted puede conocer y saberse la verdad, pero si no vive y practica esa verdad, de nada sirve, mis hermanos, que nosotros digamos que somos del pueblo de Dios. Porque no nos sirve de nada. Por eso quizá quiero decirle, tan cerquita estaban, tanto habían luchado, tanto se habían esforzado, casi se habían salvado, pero estaban totalmente perdidas. Mi amado hermano, así también será en el fin del tiempo
de gracia. Muchos de aquellos que quizá pensando que tienen toda su información, pero, mi querido hermano, tan triste será que haber luchado tanto y al final del camino saber que está totalmente perdido. Por eso quizá le leí cuando dice, a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás, dice, sostiene fervientes consultas con sus ángeles. Por eso cuando nosotros vemos, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo número 12, dice, por lo cual alegraos cielos y a los que moráis en ellos. ¡Ay! Y ese ay, mis hermanos, cuando dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si en ese tiempo la Biblia dice que tenía poco tiempo, quiere decir, mis hermanos, que para este tiempo ya no tiene tiempo. Y por eso nos muestra el espíritu de profecía que dice que a medida que el pueblo de Dios se acerca a los últimos días, Satanás contiene fervientes consultas con sus ángeles. Dice, para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan en guardar todos los mandamientos de Dios. Porque mi querido hermano, tal vez usted es de alguna otra denominación, me está escuchando, le voy a decir algo. Los obedientes se salvan, pero los obedientes a la palabra de Dios, a los mandamientos, a su ley, porque ese es el reflejo de su carácter. Y sigue más diciendo, dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero sábado, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Por eso es que, mis queridos hermanos, el mensaje para el cual, para este tiempo, y quizás les digo de Mateo 25, es que el pueblo de Dios, su mensaje es el mensaje del santuario celestial, pero del lugar santísimo. Ese es el mensaje, mis queridos hermanos. Y quiero decirles en Mateo 25, no importa cuán cercano estemos, no importa. Todas las vírgenes que estaban preparadas, pero anteriormente todo parecía que eran iguales. Todas se consideraban ser seguidoras, pero llegó el final que hubo una división. Y queridos hermanos, podríamos decir un zarandeo en Mateo 25. Un zarandeo. ¿Por qué? Porque hubo un grupo que estuvieron, dice, preparados. O sea, no solo tomaron aceite, sino tomaron un aceite un poco más extra. ¿Y cómo podríamos considerar un aceite extra? ¿Cómo podríamos considerar? ¿Qué es la verdad? Aquellos que conocen la verdad, pero la ponen en práctica, la viven. Mis hermanos, no es como aquellos que solo la escuchan, la verdad. Una cosa es escuchar, otra cosa es practicar y vivir la verdad. Esa experiencia solo puede ayudar el Espíritu Santo. Por eso quizá le voy a decir, algunos se consideran casi en el último tiempo, casi salvados, pero estarán totalmente perdidos. Porque al final, mis queridos hermanos, ¿sabe lo que va a pasar? Mateo capítulo 24, versículo número 9, dice, entonces, ¿qué dice?
9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mi amado hermano, mi amada hermana, no sé usted dónde se encuentra, pero el versículo 10 dice, muchos que tropezarán. ¿Por qué? Porque aunque han conocido la verdad, no se preocuparon en practicarla, en obedecerla y en vivirla. Solamente se preocuparon ¿en qué? En escucharla. Y pensaron que escuchando, solamente escuchando, o solamente entrando a una cadena, oyendo un día de vigilia, un día de ayuno, una campaña, ya con eso, no. El aceite extra es que cuando uno conoce una verdad, esa verdad no solamente la escucha, sino la comienza a vivirla, a practicarla. Amén. Y a obedecerla. A obedecerla. De nada nos sirve a nosotros que sepamos todas las profecías de Daniel, de Apocalipsis, que conozcamos todos los libros de espíritu de profecía, si ni siquiera uno lo ponemos en práctica. No. Entonces, a luz recibida, luz obedecida y luz practicada. Por eso dice, muchos tropezarán entonces. Mi querido hermano, ¿por qué tropezaremos? Porque nosotros, a pesar de tener toda la luz, toda la oportunidad, nosotros hemos pensado que ya con eso es suficiente. Eso quizá pensaron aquellas vírgenes. Ah, no, pensaron, yo sí tengo aceite, mi lámpara está prendida, yo me mantengo activo, yo ayudo a la cadena, yo hago esto, yo entrego, yo hago estas cosas. Son buenas, háganla, mi hermano. Ayude a aquellos ministerios con sus dones, con sus recursos, pero también es esa poquita verdad, si usted la tiene, pues vívala en su lugar, no sé, en su iglesia, en el lugar donde se reúne, en su casa, donde quiera, pero vívala, pero también dé testimonio de esa verdad. Y por eso nos muestra, dice el gran engañador, vuelvo a la página 472 de Testimonios para los Ministros. Debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las injerencias de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero sábado revela también la ministración de Cristo en el santuario celestial, y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Y miren esta palabra: mantened la mente de la gente en tinieblas. ¿Sabe de cuál verdad está hablando que se mantenga la gente en tinieblas? La verdad del santuario. Por eso es que nosotros debemos llevar un mensaje de verdad presente, pero para el tiempo presente. No cualquier mensaje, porque usted quizá evangelio escucha por cualquier lado, por radio, televisión, internet, en las calles, todo. Pero el Señor quiere que usted escuche y practique el evangelio eterno, el evangelio que es del santuario celestial, del lugar santísimo. Por eso que dice, mantened la mente de la gente en tinieblas. Por eso es que hoy en día y esos mensajes no se los escucha. Los mensajes del santuario, ya no. Ya están casi puestos a un lado, se habla del amor de Dios, de la gracia de Dios, de algunas cosas, pero no del verdadero que debe ser para este tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué dice? Mantener la mente de la gente en tinieblas, o sea, en oscuridad, que se mantengan en la oscuridad, que estén silenciados, que estén tapadas la boca. ¿Y qué dice? Hasta que esa obra termine. ¿Cuál? La obra de Cristo que está haciendo en el santuario celestial. ¿Y qué obra está haciendo, mi hermano?
la obra, mis hermanos, del juicio investigador. Por eso es que estamos en tiempo de juicio. Nosotros no estamos, mis hermanos, en tiempo de celebración, en tiempos de fiestas. Nosotros estamos en tiempo de consagrar nuestra vida al Señor. Y cada sábado sería un tiempo de consagrar nuestra vida al Señor, no un día de Amén. fiesta. Y por eso dice, hasta que termine esa obra y aseguraremos el mundo. Claro, porque este mensaje, hay muchas denominaciones que sí, mega iglesias, grandes llamados predicadores que recorren Latinoamérica, el mundo, estadios, tienen canales de televisión, de radio, pero este mensaje que debe ser para el principal, el único, el importante, el que debe estar por encima de todo y debe estar en la mente de la gente, está escondido, está guardado, y aún nosotros, conociendo este mensaje, a veces nos espaciamos en cualquier otra cosa, menos en el verdadero mensaje. Disculpe, hermano, que le diga, pero es esta verdad, porque a veces, tal vez algunos siervos, algunos predicadores, tal vez no todos, pero se dedican a veces a hablar de la gracia, de la prosperidad, del amor de Dios. Debemos hablar del amor de Dios. No digo que no, pero no solo de eso debemos quedarnos. Lo que debemos dar es un mensaje de verdad presente para un tiempo presente. Y dice, y así nos aseguraremos el mundo y también, ¿qué cosa? La iglesia. ¿Y cuál la iglesia? ¿De cuál habla? La iglesia de Mateo capítulo número 25. El pueblo de Dios que desea y lucha para estar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Por eso es que el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Usted, mi hermano, en el lugar donde está escuchando, si está escuchando el mensaje que es para este tiempo, y si no, abra los ojos, vea dónde usted tiene que ir, qué tiene que hacer. Sigo leyendo el párrafo siguiente de testimonios para los ministros. El sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. Hemos logrado fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia. ¿Por quién dice? Todo el mundo está aceptando el domingo. Todo el mundo. Hoy en día, todo el mundo acepta el domingo. ¿Y saben qué? Esperemos que la iglesia tampoco acepte el domingo. Pero el Papa Francisco está promoviendo el día de la familia, el día de descanso de la tierra. Y mucha gente está aceptando, muchísima gente, y pensando que de esa manera ellos están haciendo bien las cosas. Y le digo algo, mi hermano, el tiempo en que estamos viviendo cada vez es más difícil. Hace unos días, acá en Ecuador, acá en Sudamérica, aquellos que me están escuchando también aquí en Ecuador, otros que me están escuchando en otros países y son ecuatorianos, mis hermanos, se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Estamos viviendo los días que dijo Jesús, los días de Sodoma y de Gomorra. Y les digo algo, en los tiempos de Lot, cuando Sodoma estaba así, estaba por cerrarse el tiempo de gracia para los habitantes de Sodoma. Eso quiere decir que el tiempo de gracia está tan cercano y nosotros tan despreocupados y tan ocupados en cualquier otra cosa, menos en prepararnos, menos en conocer aquella verdad. Y sigue diciendo, dice, y unirse, dice, ahora la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo
para sostenerlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirles a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir las costumbres y las tradiciones. Y por eso hoy en día todas aquellas costumbres, muchos cristianos han comenzado a aceptarlas y a practicarlas. Qué tristeza. Porque todo deberíamos nosotros hacer bajo un así dice Jehová o un escrito está. Entonces, Amén. el enemigo ha llenado de tradiciones, ha llenado de fiestas. Cuando nosotros, la única fiesta que nosotros tenemos es el séptimo día, pero es consagrado a Jehová nuestro Dios. Esa es la fiesta para Jehová donde usted y yo debemos reunirnos para adorar y glorificar el santo nombre de Dios, porque así lo dice su palabra. Por eso que cuando dijo Moisés, mañana es día grande, es fiesta, pero para Jehová, no para fiesta del mundo, ni aquellas tradiciones y costumbres que han entrado también a la iglesia. Y mire cómo dice, sigamos. Yo influiré a los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios, lo que las escrituras declaran que es la perfecta ley de libertad, será presentado como un yugo de servidumbre. El pueblo acepta las explicaciones de las escrituras que hacen sus pastores y no investiga directamente. Por lo tanto, actuando por medio de los ministros, puedo controlar la gente a mi voluntad, dice. Versículo, párrafo siguiente. Pero nuestra principal preocupación es silenciar a esta secta guardadora del sábado. Quiero quedarme un poquito allí, mis hermanos. ¿Sabe lo que ha pasado con el pueblo adventista? Que quizá le han puesto un silenciador. Qué tristeza. Este es el mensaje que debemos hablar. El mensaje del santuario. El día de la expiación. Mis hermanos, hoy en día a veces ya no se escuchan los temas sobre la bestia, el papado. Ya no se escucha eso. Ya se escucha cualquier otra cosa. Ya no se escucha temas sobre el zarandeo. No se escucha sobre el Espíritu Santo. Y algunos de los temas que ha hecho así se dice, pero nuestra principal preocupación es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Usted y yo, mi hermano, no debemos nosotros callarnos, sino que mantener nuestra voz bien en alto. Y pido, mis hermanos, que a esta cadena, y quien está dirigiendo esta cadena, presente mensajes que despierten, que llamen, que denuncien el tiempo en que estamos viviendo. No es la hora de silenciar, es la hora de hablar, es la hora de predicar. Y por eso voy a ir a la página 638 del Conflicto de los Siglos, página 638 del Conflicto de los Siglos. Página 638. Dice así: la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder, sus doctrinas están ejerciendo su influencia en la Cámara Legislativa, en las iglesias y en los corazones de los hombres. ¿Dónde está Roma? Roma está influenciando aún en las iglesias, metiendo sus costumbres, metiendo sus tradiciones. Y las iglesias, ¿sabe lo que están haciendo? Ellos lo están aceptando.
Pero dice, nuestra principal preocupación es silenciar a esta sexta guardadora del sábado. Todos aquellos que hacen del sábado el día del Señor, el único día del Señor, Satanás la quiere silenciar. Debemos excitar la indignación popular contra ellos, dice. Alistaremos grandes hombres y hombres mundialmente sabios de nuestro lado. E induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Entonces el descanso que yo he establecido, o sea, Él, será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Y los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas, y se les hará sufrir hambre, privación. Y una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que rechazaron rendirse a sus decretos, y ahora que estamos poniendo a la iglesia, a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho. ¿Saben cuál es el brazo derecho, mis hermanos? De Satanás. Es la iglesia católica romana. Ese es el brazo derecho. Yo sé que este es un mensaje muy duro, pero es la verdad. Ese es su brazo derecho y los quiere unir a todos. ¿Usted quiere estar en el brazo derecho de Dios o del enemigo? Usted decide de qué lado va a estar. Mi querido hermano, viene una terrible persecución. Mi querido hermano, y sabe que también qué va a pasar en el tiempo del fin. En el libro Primeros Escritos, ya voy a ir terminando, mis hermanos. El capítulo La codicia dice así: vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que dispusieran sus acechanzas especialmente a los que están esperando la segunda aparición de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. Dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo y que iba a aumentar su propio poder y a sus prodigios mentirosos a fin de retenerlos. Pero dijo: odiamos a la secta de los observadores del sábado. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios. Id, emborrachad de los cuidados y a los poseedores de tierras y dinero. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros todavía. Pueden profesar lo que quieran, con tal que consigáis que se interesen más en el dinero que en el éxito del reino de Dios o la difusión de las verdades que aborrecemos. Presentadles el mundo de manera más atrayente para que lo amen y lo idolatren. Debemos conservar en nuestras filas todos los recursos cuyo control podamos obtener. ¿Sabe lo que quiere hacer el enemigo, mi hermano? Controlar los recursos. Y por eso hoy en día, mi hermano, se ve que mucha gente apoya fundaciones, organizaciones, mucho, pero donde debe apoyar al mensaje, ni al mensaje ni al mensajero. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué dice? No apoye, no envíe. Y sigue diciendo: más sean los recursos de los seguidores de Cristo que dediquen a su servicio, tanto más perjudicarán nuestro reino, quitándonos súbditos. Cuando ellos convocan sus reuniones en diferentes lugares, estamos en peligro. Sed vigilantes, por lo tanto, si os es posible, provocar disturbios, confusión, destruir el amor que los miembros tengan en el uno con el otro. Desalentad a sus ministros, porque los aborrecemos. Presentad toda excusa plausible a los que tienen recursos, no sea que ellos lo entreguen. Me dirijo a usted, mi hermano y mi hermana que nos está escuchando. Si usted quiere ser parte del mensaje y todo es así, hagamos como Dios nos pide. Y dice: ejerced, si podéis, el control de los asuntos monetarios y procurad que sus ministros sean angustiados por la escasez. Esto debilitará su valor y su celo. Mi querido hermano,
Estamos viviendo el último tiempo y esta es la condición de la iglesia para este tiempo final. Decimos tener la verdad, decimos llevar esta verdad, pero a la hora de la hora, nosotros vamos por otro lado. Cada uno defendiendo lo suyo. Cada uno, como dicen acá en nuestro país, poniendo agua para su propio molino. Cada uno empeñado en sus negocios, ocupado en todo lo que sea, menos para lo que el Señor pide. Mis hermanos, invertid en predicar el mensaje de la verdad presente. De verdad que estamos dormidos. El tiempo ha cambiado. Satanás está dando el golpe decisivo. Y cuando llegue la ley dominical, algunos se despertarán, pero serán demasiado tarde. Mi querido hermano. Por eso, ¿qué decía? Que Él va a actuar por medio de los ministros. No me crea usted a mí, mi hermano. Créale a la palabra. Créale a Dios. Porque Dios lo está haciendo un llamado a usted. Mi querido hermano, y en el tiempo del fin, y con esto quiero terminar, página 181 del libro Eventos de los Últimos Días dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño de Satanás será que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Y por eso hoy en día, mis hermanos, mucha gente solo dice, no, yo quiero que me hablen solo de la Biblia. Pero le digo algo, los testimonios también vienen de parte de Dios. Y Satanás hará que mucha gente abandone, ni lea los testimonios, ni los practique lo que dicen los testimonios. Y le digo algo, me he encontrado a veces en algunos lugares que algunos ni siquiera el conflicto de los siglos lo tienen. Qué tristeza, porque Satanás quiere que la verdad quede silenciada y el mensajero también esté silenciado. Mi querido hermano, es la hora de levantarse, es la hora de hacer como dice Romanos, libro de los Romanos, el capítulo 13 y el verso 11, le voy a mostrar, mi hermano, aquí. Capítulo 13, versículo número 11, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Mi querido hermano, es la hora de levantarse. Es la hora de hacer la obra. Mañana quizá será demasiado tarde. Deseo que el Señor lo bendiga. Y mi hermano y mi hermana, usted que quiere y ha escuchado esta verdad, practíquela, vívela, proclámela también. No basta con oírla la verdad, con tenerla la verdad, hay que practicarla. Y así de esa manera seremos siervos del tiempo del fin, mis hermanos. Apoye donde la verdad sea proclamada. Que Dios lo bendiga. Amén.